Beauty and the Bodyguard capítulo 11, beso indirecto. Yusu escuchó a Mengyao quejarse de las tiras de pescado, y probó un poco ella misma. De hecho fue un poco dulce. Estaba a dieta. No había manera de que ella pudiera comer algo dulce, por lo que el plato fue empujado a Lin Yi. Posiblemente no podría importarle menos si el pescado estaba agrio o dulce. La carne era carne. Lin Yi no había comido en todo el día, y se estaba muriendo de hambre cuando comenzó a preparar el plato. Era bueno, mucho mejor que el puesto de comida de la viuda Wang. El sabor, los ingredientes, las combinaciones de colores, todo era más alto que lo que podía hacer la viuda Wang. ¿No eran estas dos chicas demasiado exigentes? Mientras tanto, Mengyao tomó un trozo de pescado hervido y se lo puso en la boca. Su cara se puso roja por lo picante que era, y comenzó a abanicar sus labios ardientes con una mano. Oh, hace calor, hace calor. ¿Dónde está el agua? El jugo de naranja en la mesa fue lo primero que llamó su atención. Sin pensarlo dos veces, Mengyao tomó el jugo y comenzó a beberlo, yendo a través de la mitad de la botella antes de dejarla, satisfecho. Uf. Ah, eso es bueno. Yusu parpadeó mientras procesaba lo que pasó. Miró a Lin Yi, y luego el jugo de naranja. Luego miró a los labios de Mengyao, su rostro en blanco con incredulidad. Lin Yi, por otro lado, estaba simplemente sorprendida de cuán abiertas eran las chicas de ciudad. No solo estaban bien bebiendo de la botella de un chico, sino que también bebían con los labios apretados contra ella. Muy violentos bebiendo, estas chicas de la ciudad. Mengyao se estaba divirtiendo al máximo cuando notó cuán atentamente Yusu la estaba mirando. ¿Qué fue con eso? Shu, ¿por qué me miras? Nada, Yusu suspiró, sin estar segura de si debía decirle lo que pasó. El temperamento de Mengyao no era algo con lo que quisieras meterte, quién sabía lo que haría si se diera cuenta de lo que había sucedido. ¿Mirándome por nada? Mengyao estaba perpleja mientras negaba con la cabeza. ¿Qué pasa con Shu? Ella tomó otro trozo de pescado hervido para la emoción picante, y se sintió abrumada una vez más. Agarrando el jugo de naranja, Mengyao presionó la botella contra sus labios. No. Yusu estaba a punto de detenerla cuando vio a Mengyao devorando el jugo de nuevo. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Estás bien? Shu, estás actuando raro. Mengyao dejó el jugo antes de limpiarse los labios con una mano, frunciendo el ceño a su amiga. No importa, Yusu no sabía si debería estar riendo o compadeciéndose de Mengyao mientras miraba su cara ajena. La parte más divertida fue cómo usó la botella de Lin Yi 2 veces. Una vez no fue suficiente para satisfacerla, aparentemente. Shu, deja de murmurar. Si tienes algo que decir, solo dilo. Mengyao estaba empezando a impacientarse. ¿Por qué estaba actuando Shu tan misteriosamente? Yusu no vio ninguna otra opción cuando Mengyao la presionó, por lo que señaló la botella de jugo de naranja. ¿Esa bebida? ¿Qué pasa con esta bebida? Mengyao frunció el ceño. Solo ve por otro, ¿cuál es el problema? Hay mucho en la nevera. ¿Qué te pasa, Shu? Yusu se echó a reír por lo inconsciente que Mengyao seguía siendo. Ja, oh hombre, Yao Yao. ¿No te has dado cuenta? Esa no es mi bebida. ¿Qué? No tudrido. Mengyao se congeló a media frase mientras giraba la cabeza hacia Lin Yi, su rostro cambiaba dramáticamente. ¿Esto es tuyo? Lin Yi simplemente asintió inocentemente. Mucho de lo de las chicas de ciudad de mente abierta. Resulta que Mengyao confundió su bebida con la de Yusu. Mierda. El dedo índice de Mengyao voló hacia Lin Yi para señalarlo instintivamente, su cara se puso verde. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, pero ninguna palabra salió de su boca. Con un estallido, salió de su silla y se metió en el inodoro con una mano sobre los labios. Un rato después, se escuchó a Mengyao vomitar en el inodoro, y Yusu, que se estaba divirtiendo a ese momento, dejó de reír. Ella se levantó y también se dirigió al baño. Yao Yao, y te dije que no quería decir nada. Fuiste tú quien me obligó. Yusu parecía disculparse mientras observaba con amargura. Mengyao no lo estaba pasando bien. ¿Por qué no dijiste nada antes? Mengyao estaba mirando a Yusu cuando surgió otra oleada de vómito. ¿En serio, tan rápido? Dijo Yusu con un tono dudoso mientras miraba a Mengyao. Pero mamá dijo que besarte no te dejaría embarazada. Mengyao se estaba recuperando cuando las palabras de Yusu la golpearon con una pared de disgusto. Un beso indirecto con ese Lin Yi, de todas las personas. Los ojos de Mengyao se humedecieron instantáneamente mientras caían lágrimas. 18 años.
Ella había estado guardando su precioso primer beso durante 18 años, y ahora se había ido. Meng Yao estaba a punto de desmayarse cuando logró levantarse para otra mirada, sus labios temblando. Eres estúpido. Embarazada. Ni siquiera sabes biología básica. Sí, es cierto, soy estúpido. Eres el más inteligente. Yusu también se estaba frustrando. Meng Yao fue quien arruinó y besó a Lin Yi, ¿qué tenía que ver con ella? Meng Yao estaba realmente molesto ahora. ¿Cómo pudo Shu reírse de algo tan trágico como esto? En un ataque de furia enloquecida, se lanzó y plantó sus labios sobre los de Shu. El beso se conectó sólidamente antes de que Meng Yao la soltara, su voz llena de odio. Eso es lo que obtienes. Ahora ambos lo hemos besado. Ah. ¿Qué has hecho? Ella no podía creer a esta mujer tóxica. ¿Cómo pudo ella hacer esto? Yusu, sin embargo, logró recuperar su compostura mentalmente. Meng Yao tenía la saliva de Lin Ji en ella, pero ella estaba vomitando como si no hubiera mañana hace solo unos momentos. No debería haber rastros de Lin Ji en sus labios. Sí, debe ser eso. Todavía estaba a salvo. Con ese pensamiento, Yusu al instante se sintió mejor. Sin embargo, una mirada a Meng Yao haciendo gárgaras frenéticamente en su boca, le recordó que debía seguir su ejemplo y actuar devastada. Los dos se tomaron su tiempo para limpiarse en el inodoro antes de que las cosas se calmaran. Meng Yao lo entendió muy bien en el fondo, podía quitarse los labios y nada cambiaría. Su primer beso se había ido. Sus sentimientos por Lin Yi, sin embargo, estaban llegando al punto de ebullición. Dejar a este hombre en su villa fue un grave error. Meng Yao estaba lleno de la intención de matar hace un tiempo, el tipo que anularía todo pensamiento lógico. Estaba segura de que habría apuñalado a Lin Ji sin dudarlo si un cuchillo cayera en sus manos en ese momento. Sin embargo, todo lo que sentía ahora era puro agotamiento. Demasiado cansada para gritarle a Lin Ji, Meng Yao miró la mesa llena de comida de calidad, y luego a la cara muda que estaba usando Lin Ji. Sus labios se torcieron, pero Meng Yao se tambaleó por las escaleras sin decirle una palabra. Capítulo 12, Encuentro casual en una cueva, parte 1. Chen Yusu miró a Lin Yi, sacándole la lengua antes de correr escaleras arriba con Meng Yao. No es un gran problema, es. Lin Yi negó con la cabeza. Se quedó mirando toda la comida en la mesa, y decidió que las chicas ya no volverían por ella. Con ese pensamiento, levantó sus palillos y comenzó a meterse todo en la boca, limpiando la mesa. Meng Yao, por otro lado, se derrumbó en la cama tan pronto como entró en su habitación. ¿Por qué? ¿Qué hizo ella para merecer tal tragedia? A ella no le importaría que alguien guapo tomara su primer beso, incluso si fuera por ese camino, pero, ¿por qué tenía que ser un gran agricultor, Lin Yi, de todas las cosas? Shu, dime, ¿qué hice para merecer esto? Ella no quería avergonzarse más de lo que ya lo había hecho, así que Meng Yao logró al menos contener la voz, si no sus lágrimas. Ella no quería que Lin Ji se riera de él, pero ahora solo Shu y ella estaban en la habitación. Oye, está bien, Yao Yao, anímate, al menos no fue un beso real, ¿verdad? De todos modos, no recibió nada de ese beso indirecto. Yusu estaba pensando que no estaba del todo mal, ya que el tipo de escudo no llegó a probar la saliva de Meng Yao. Era, al menos, solo una cosa unilateral. El consuelo solo envió a Meng Yao a la desesperación. Como Lin Ji no estaba en el lado receptor, no había ninguna razón para que él se sintiera culpable. Solo fue malo para ella. Su primer beso se fue para nada, no se benefició en absoluto. Prefiere que sea un beso real en este punto. Eso es. Ya no puedo soportarlo más. Le digo a papá mañana que en esta casa somos él o yo. La decisión de Meng Yao se llenó de rabia. Soy yo o él, llorando y vomitando cansó a Meng Yao, y ella gradualmente se quedó dormida. Yusu simplemente negó con la cabeza, recostándose junto a su amiga. Es solo un poco de saliva, ¿cuál es el problema? No es como si se quedara embarazada, de todos modos. Habiendo terminado de cenar, Lin Ji hizo preparaciones mentales. Suspiró, casi listo para que la señorita viniera a la carga en cualquier momento. No podía hacer mucho por nacer en la parte inferior de la pirámide social, así eran las cosas. Lo más probable es que lo castigaran cada vez que la señorita estaba disgustada, como sirvienta y todo. Sin embargo, Meng Yao nunca vino. Lin Ji decidió limpiar la mesa antes de regresar a su habitación. Eran las 9, probablemente de todas formas estaban profundamente dormidos. Lin Ji se lavó los dientes y se lavó la cara antes de cerrar la puerta del dormitorio. Se sentó en la cama y comenzó a practicar el arte del dominio del dragón, algo que descubrió cuando estaba en una cueva.
Lin Ji tenía 8 años en ese momento, y fue llamado a la cima del monte Starwest para que le hicieran una prueba de Kung Fu. Era la mitad de la noche, y la luna estaba llena. ¿Por qué el viejo Lin eligió ese momento estaba más allá de su comprensión, pero Lin Ji lo aceptó de todos modos. El anciano estaba siendo molesto persistente. Un par de golpes de ida y vuelta, y Lin Ji entendió que esto no era una prueba. El viejo estaba prácticamente tratando de matarlo. Estaba a punto de protestar cuando el viejo Lin lo envió a volar por la montaña con una patada despiadada en su trasero. Los alrededores de Lin Ji se pusieron borrosos mientras caía en picado hacia abajo. Si tuviera que describirlo, sería como un vuelo sobrehumano a toda velocidad en el suelo. Pasó mucho tiempo antes de que aterrizara con un crujido repugnante. Sintió que su caja torácica ardía de dolor, como si estuvieran a punto de romperse en cualquier momento. El anciano le dio medicina oriental que fortaleció la estructura y la estructura ósea desde que tenía 3 años, pero incluso un cuerpo mejorado no podía soportar la caída de una montaña tan alta. Lin Ji perdió el conocimiento casi de inmediato. De vuelta en la montaña, el viejo Lin negó con la cabeza mientras observaba. Little Ji, no estoy tratando de ser cruel, pero esta es una oportunidad demasiado rara. La cueva solo se abre cada 5 años en luna llena. Si no lo hiciera, te perderías la edad de entrenamiento óptima. Lin Ji no sabía cuánto tiempo pasaba su cara en el suelo, pero lo primero que hizo después de voltearse fue gritar algunas maldiciones a Old Lin. Se aseguró de que su cuerpo no estuviera tan lastimado antes de levantarse, decidiendo que no tenía sentido gritar. La vista frente a él, sin embargo, le dio una sorpresa. Era un enorme conjunto de puertas antiguas, con su pintura carmesí brillando bajo la luna llena mientras que sus aldabas doradas brillaban. Era como algo salido de un cuento de hadas, un lugar de descanso para los dioses. 3 palabras inscribieron la tableta sobre la puerta. Cueva Xuan Xuan. ¿Qué era este lugar? Lin Ji comenzó a respirar pesadamente mientras miraba las puertas que se avecinaban. Llevaba muchos años viviendo en Mount Starwest, y ni siquiera había oído hablar de un lugar como este, solo a los pies de la montaña. No sabía cómo se las arregló para simplemente caer frente a las puertas, o por qué la patada del viejo Lin, por casualidad, lo envió aquí. Se sentía como si hubiera estado aquí antes, como si hubiera visitado el lugar en un sueño una vez. Al no comprender por qué estaba allí, el cuerpo de Lin Ji se levantó y se movió por sí solo, como si alguna fuerza lo empujara hacia la puerta. Sin pensarlo mucho, Lin Ji intentó empujar las puertas, en vano. Frunciendo el ceño, Lin Ji comenzó a jalarlo. Las puertas no se movieron ni un centímetro. Lin Ji estaba a punto de irse cuando, milagrosamente, comenzaron a abrirse gradualmente, para su asombro. Sin embargo, él retrocedió, sus instintos tomaron el control. Miró fijamente a la cueva, esperando que alguien saliera caminando. Nada surgió, pero el interior de la cueva estaba completamente expuesto. Era un palacio masivo, no iluminado, pero todavía de alguna manera muy iluminado. Lin Ji estaba abrumada, ¿cómo podía el palacio brillar con una luz tan impresionante? Después de asegurarse de que no había criaturas acechando, Lin Ji entró en las ahora invitando a las puertas. Cada paso fue atado con alerta. Era joven, y los jóvenes sentían curiosidad. A pesar de su actitud cautelosa hacia la cueva, Lin Ji se encontró avanzando. Era más temerario en aquel entonces que ahora. Esa joven curiosidad y temeridad fue recompensada con un toque de destino. Capítulo 13, Encuentro casual en una cueva, parte 2. Lin Ji atravesó las puertas de piedra y entró en la cueva. Una enorme tableta de piedra frente al palacio llamó su atención al instante. Lin Ji descubrió que estaba inscrita en una inspección más cercana. Bajo una luna llena invitan las puertas. Uno condenado puede entrar a través. Tener en cuenta, dejar como el amanecer llegará. Las puertas morirán durante 5 años más. El viejo Lin le había estado enseñando antiguos escritos desde joven. Lin Ji, como resultado, no tuvo problemas para leer la inscripción. Lo tenía curioso mientras trataba de interpretarlo. Las puertas se referían claramente a las puertas de piedra carmesí. La luna estaba llena, y así se abrieron las puertas para invitar a la gente a entrar. Pero, ¿qué significa eso? Ese destino no podría ser Lin Ji, ¿verdad? ¿Era por eso que podía entrar? Fue bastante desconcertante. No era nada especial, solo un huérfano de 8 años que Old Lin aceptó, viviendo sus días de mala suerte. Lin Ji nunca vio nada digno de mención en sí mismo, al menos en comparación con el anciano, que era mejor que él en todo. Sin embargo, la inscripción decía que un destino destinado debía entrar, y aquí estaba.
No vio ninguna razón para ignorar los hechos, por lo que Lin Ji decidió asumir el papel que se le otorgó, por muy desconcertado que pudiera ser. La tableta le dijo a Lin Ji que recordara haberse ido antes del amanecer, también. Una línea simple. Todo lo que tenía que hacer era salir antes de que saliera el sol. ¿Pero de qué se trató esa última parte? ¿Las puertas murieron durante 5 años más? ¿Podría estar diciéndole que las puertas lo encerrarían aquí durante 5 años enteros si no salía a tiempo? Lin Ji respiró hondo, un escalofrío le recorrió la espalda. Gracias a Dios que entendía el texto, de lo contrario, estaría vagando por el lugar como un idiota hasta que se dio cuenta de que las puertas ya no estaban abiertas. ¿5 años? Él no sobreviviría 5 días sin comer ni beber, nadie lo haría. Entendiendo la regla y lo que estaba en juego, Lin Ji tuvo en cuenta que él estaría a salvo siempre que pasara antes del amanecer. Mientras tanto, se calmó y continuó explorando. Al acercarse al palacio, Lin Ji se dio cuenta de que la iluminación de la cueva provenía de las perlas de la noche incrustadas dentro de las paredes. No fue necesario que un experto viera que las perlas tenían un alto valor. Cualquier persona con un poco de experiencia podría ver su valor, sabiendo que obtendría altos precios en mercados externos. Pero Lin Ji no era alguien con poca experiencia, era alguien sin nada. Los encontró fascinante a la vista, pero eso fue it, su infancia en la montaña había dado a él una falta de sensibilidad hacia las perlas u oro. También estaba el problema de la demanda. No muchos de sus compañeros de la montaña tenían dinero para ahorrar algunas perlas al azar. El más rico que conocía, al menos por derecho propio, era la viuda Wang, a quien le quedaban más de 1000 RMB para usar al final de cada año. Para Lin Ji, sin embargo, no se trataba de cuánto dinero tenía uno. Nadie en su sano juicio debería o querría desperdiciar su dinero en algo tan poco práctico. Él prefiere llegar a sí mismo 2 grandes trozos de carne, lo fino que una comida que dé hacer. No quería estar mirando las perlas con el estómago vacío. Por lo tanto, Lin Ji siguió adelante, sin prestar más atención a las decoraciones en las paredes del palacio. Lo que le interesaba, sin embargo, era algo que había aprendido de las novelas que leía. Una persona que acaba de encontrarse a sí misma en una cueva misteriosa, de un modo u otro, solía ser recibida con un encuentro, un largo pergamino de artes marciales perdido, por ejemplo. Emocionado por la idea de derrotar al anciano con nuevas habilidades, Lin Ji miró a su alrededor con mayor entusiasmo. No tendría que ser víctima de su acoso todos los días si lograba encontrar un pergamino poderoso. Sin embargo, el palacio era enorme y espacioso. Sin tener en cuenta todas las lujosas decoraciones en las paredes del palacio, solo quedaban 2 artículos de interés, sentados en el centro del mismo palacio. Una de ellas era la tableta de piedra, Lin Ji notó el momento en que atravesó las puertas, y la otra fue una elevación, justo detrás de la tableta. La elevación parecía un altar de sacrificio, desde tiempos antiguos, pero también un lugar donde se exhibían objetos importantes. Sea lo que sea, era antiguo y ya no se podía encontrar en un entorno moderno. Sin pensarlo mucho, Lin Ji subió la elevación en un par de pasos y apareció un cofre antiguo al llegar a la plataforma más alta. Era pequeño, pero los ojos de Lin Ji se iluminaron, parecía algo que él estaba buscando. Lin Ji luego saltó de la elevación después de levantar cuidadosamente el cofre. Procedió rápidamente a esconderse, pecho en mano. Después de todo, era común que los lugares antiguos como estos tuvieran trampas, y el cofre parecía un tesoro que los dispararía. Nada fuera de lo normal tuvo lugar, y Lin Ji dejó escapar un suspiro. No se molestó en abrir el cofre por el momento, había mucho tiempo para eso después de volver a casa. Simplemente no tenía tiempo para perder mirando el contenido ahora, había otras cosas que explorar. Quedarse en la cueva durante 5 años fue lo último que quiso hacer. Lin Ji se movió más allá de la elevación, deseando explorar más la cueva. Otro conjunto de puertas de piedra lo recibió con una tableta de piedra más pequeña encima, para su sorpresa. Emocionada, Lin Ji echó un vistazo más de cerca a la tableta de piedra. Se inscribió también, igual que la primera entrada. 5 años para la primera etapa. Un golpe de palma para entrar por las puertas. Si los aprendizajes resultan incompletos, revisita en 5 años más. Lin Ji solo estaba confundido. 5 años para la primera etapa. ¿Cómo estaban las cosas? No puede ser en realidad un poco de pergamino que detalla una técnica de artes marciales en el pecho que sostenía. ¿Realmente sería capaz de abrir la puerta con solo golpearla con la palma después de aprenderla? En ese pensamiento, Lin Ji se adelantó para intentar empujar la puerta.
Tampoco se movió cuando tiró, y lo entendió fácilmente. Si los aprendizajes resultan incompletos, la revisión en 5 años más significó que podría no ser capaz de aprender cualquier técnica que el cofre ofreció a tiempo. En palabras más simples, todavía no era lo suficientemente poderoso. Si es así, tendría que esperar otros 5 años antes de poder intentarlo de nuevo. El corazón de Lin Ji comenzó a picar mientras miraba las puertas cerradas. Si el primer palacio albergaba un pergamino, las segundas puertas de piedra probablemente conducirían a algo de mayor valor. Comprendió perfectamente que no estaba listo para el segundo juego de puertas. Lin Ji sintió que era suficiente por ahora, habiendo logrado tropezar casualmente y fatalmente a través de la cueva y todo. Satisfecho, Lin Ji salió de la cueva, con el cofre en sus brazos. El cielo ya no estaba oscuro, y se podía ver un tenue blanco en el borde oriental. El sol estaba saliendo. Capítulo 14, Arte de la maestría del dragón. Lin Ji no podía creer la suerte que tenía, un poco más tarde, y las puertas lo habrían cerrado por dentro. Aprendiendo la primera etapa, se moriría de hambre antes que cualquier otra cosa. El primer rayo de luz del sol brilló en la montaña, y las puertas de piedra detrás de Lin Ji se cerraron sin previo aviso. Caminó hacia atrás para intentar abrir las puertas de nuevo, pero fue en vano. La tablilla de piedra decía la verdad. La única manera de pasar las puertas era esperar la luna llena 5 años después. Lin Ji estaba un poco decepcionado, pero logró conseguir un rollo especial. Lo resolvería todo después de llegar a casa. Ji, ¿estás bien? Una voz familiar sonó detrás de él. Lin Ji se volvió y vio a Old Lin, hablándole como si no hubiera tratado de asesinarlo la noche anterior. Mierda. Maldito viejo, pateándome en una maldita montaña, estabas intentando matarme. Los huesos de Lin Ji todavía estaban sufriendo por la caída. No lo sé, pareces bastante vivo para mí. Ver a Lin Ji en una pieza relajó a Old Lin, ya que estaba preparado para ver algunas lesiones bastante graves. Parecía tranquilo, pero mentiría si dijera que no se preocupó en absoluto. Por muy fuerte que sea el niño con la medicina, el anciano no tenía ninguna garantía, no cuando se trataba de caer en una montaña. A mitad de camino, viejo, dijo Lin Ji mientras consideraba si debía informar al anciano de sus hallazgos. Después de algunas dudas, llegó a la conclusión de que el vasto conocimiento del viejo Lin podía aportarle más beneficios que daños. Viejo, ayer fui a esta cueva, dijo Lin Ji mientras señalaba detrás de él. El viejo Lin ya lo sabía, Lin Ji tenía un cofre en la mano. No pudo evitar sentirse encantado de que Lin Ji decidiera hablarle de eso, sin embargo, eso significaba que era de confianza. No levantó a Lin Ji por nada después de todo, el viejo lo contempló. Y luego, Lin Ji no sabía lo que estaba pensando el anciano, por lo que le contó todo lo que había ocurrido, terminándolo entregándole el cofre. Y este es ese cofre. Guárdalo, dijo el viejo Lin después de mirarlo, su voz apagada. ¿No vas a mirar adentro? Lin Ji estaba confundida. El viejo no parecía interesado en algo tan mágico, en absoluto. No tiene sentido. El viejo Lin negó con la cabeza. Lin Ji tenía muchas preguntas que disparar, pero el rostro del anciano dejó en claro lo que estaba pensando. Deja de hacer tantas preguntas, haz lo que quieras. Fue difícil, pero los dos lograron volver a subir a casa. El viejo Lin cayó en su cama y comenzó a dormir, dejando a Lin Ji con su pecho. Como el viejo no se molestó, Lin Ji solo tenía que aprender de qué se trataba todo esto. Colocó el cofre en una mesa vieja y comenzó a examinarlo. El cofre era de un tiempo antiguo, similar a lo que la realeza solía sostener en sus elixires y Biblias. No estaba cerrado, y Lin Ji lo abrió con facilidad. Él estaba respirando pesadamente en este punto, con los ojos muy abiertos con anticipación. Dentro del cofre había un pergamino hecho de seda. Sacó el pergamino del cofre y notó un pequeño trozo de jade en la parte inferior. Lin Ji lo recogió y lo levantó a una luz. Era un jade de alta calidad, con un patrón misterioso grabado en él. No era el texto antiguo, así que Lin Ji no entendió lo que significaba. Sin embargo, sabía que la escritura en el pergamino era diferente de la grabada en el jade. Estaba desconcertado, las tablas de piedra y el rollo tenían la misma escritura, solo el jade estaba exento de esa regla. Lin Ji llevó el jade al anciano después, preguntando sobre su propósito. Inesperadamente, el viejo no lo sabía. Todo lo que hizo fue mirarlo, igual de sorprendido. Mucho más sorprendido que cuando Lin Ji le mostró el cofre. Llegó a la conclusión de que el jade tenía que estar relacionado con el rollo y, posteriormente, la formación para dominar el arte. Decidió llevarlo consigo en todo momento.
El rollo decepcionó un poco a Lin Ji cuando lo desenrolló, era delgado y del tamaño de una bufanda. La experiencia de Lin Ji con las novelas de Wuxia, sin embargo, le dijo que no se trataba del recuento de palabras en el rollo. Muchas técnicas de alto nivel requerían solo un trozo de piel humana para escribir. Con eso en mente, Lin Ji comenzó a leer. Las 4 palabras arte de la maestría del dragón captaron los ojos de Lin Ji al instante. Era del mismo texto antiguo de las tablas de piedra en la cueva. Debajo del título había una línea de pequeños personajes. La primera etapa. El gusano de seda en el cielo. El texto principal siguió después. Los mortales no eran muy diferentes de las hormigas. ¿A través de qué medios uno cambia su destino? Agarrando, Lin Ji repasó el texto rápidamente. La primera etapa se dividió en la fase temprana, la fase media y la fase tardía. Sin embargo, el rollo tenía solo la primera etapa de Art of Dragon Mastery escrita en él. Lin Ji, por supuesto, entendió que no había una sola etapa en este arte. Si se mencionara que había una primera etapa, naturalmente también habría una segunda y una tercera etapa. En cuanto a dónde estaban los otros rollos, Lin Ji no estaba segura. Pueden estar detrás del segundo juego de puertas, o en algún otro lugar completamente. En cualquier caso, Lin Ji tuvo que terminar de completar la primera etapa antes de pensar en otra cosa. La introducción a Art of Dragon Mastery fue compleja y difícil de entender, pero el proceso de la capacitación real fue muy claro y detallado. Incluso había ilustraciones de puntos de acupuntura humana para que él hiciera referencia. Lin Ji nunca tuvo ningún problema con eso, ya que había estado practicando Kung Fu desde una edad temprana. Sin pensarlo 2 veces, Lin Ji siguió las instrucciones que le dio la primera etapa. Lin Ji era joven, y él posiblemente no podría haber considerado otra cosa más allá de la simple idea de derrotar a Old Lin. En realidad, existe un riesgo. Por lo que estaba entrenando tan duro podría ser incompatible con las cosas que el anciano le había enseñado ya, e incompatibilidades como esa eran un asunto serio. Incluso cuando Lin Ji miraría hacia atrás años más tarde, la razón principal por la que estaba interesado en aprender Art of Dragon Mastery fue, en primer lugar, lo genial que sonaba el nombre. Kung Fu que podría derribar incluso a un dragón. ¿Quién no querría aprender algo así? No fue hasta mucho más tarde que Lin Ji se dio cuenta de que no se trataba de artes marciales. Capítulo 15, Canal de satélite. El viejo Lin no dijo mucho después de enterarse del entrenamiento de arte del dragón de Lin Ji. En esencia, el anciano estaba permitiendo que Lin Ji hiciera lo suyo sin interferir. La maestría del arte del dragón no causó ningún cambio obvio en Lin Ji, aparte de la constitución fortalecida que el entrenamiento le brindó. Al final del día, todavía no estaba cerca del nivel del anciano. El viejo Lin era como un jefe en un videojuego. Se encendía cada vez que Lin Ji lo hacía, y se debilitaba cada vez que Lin Ji se debilitaba. Fue muy preocupante, por cierto. Si Lin Ji tuvo que señalar un cambio desde que tomó el entrenamiento, sería su mayor agilidad. Su vista y oído eran más sensibles que antes, también. Días y años pasaron, y Lin Ji más o menos captó la primera etapa del arte. No pasó mucho tiempo antes de que pasaran 5 años, y Lin Ji entró una vez más en las puertas de piedra cuando la luna estaba llena. Él nunca logró abrir el segundo conjunto de puertas, por desgracia. A Lin Ji no le sorprendió que no hubiera progresado mucho después de pasar a la fase intermedia de la primera etapa. Le contó a Old Lin lo que había sucedido, pero el anciano simplemente sonrió y sacudió la cabeza como si no pudiera ayudarlo. Otros 5 años estaban a punto de pasar, y Lin Ji comenzó a entrar en pánico. Había estado atrapado en la fase media durante tantos años. No podía continuar así. Había entendido entonces que el arte del dragón no era un tipo de artes marciales, sino algo parecido a la cultivación. Fue una realización impactante, pero así fue. Al recordar lo sospechoso que actuó el anciano en la primera luna llena, Lin Ji pensó que el anciano podría haberlo planeado todo, haberle tendido una trampa y haberlo echado del monte Star West. Eso, o el viejo Lin simplemente lo llamó a la montaña para una prueba cuando la luna estaba llena. ¿Cómo podría ser tan casual, que no tenía sentido? Además, incluso si el anciano realmente quería probar a Lin Ji, ¿para qué sirvió el evento en la cima de una montaña? Incluso superando eso, ¿no debería el viejo al menos no tratar de matarlo? Incluso si es así, ¿podría el viejo Lin haberlo dado una patada delante de las puertas? Bien, incluso si realmente fue una coincidencia, junto con todo lo demás, ¿por qué el viejo Lin esperaría a que saliera de la cueva antes de acercarse a él? Su reacción a la historia de Lin Ji también demostró que él sabía todo de antemano.
Las sospechas de Lin Ji estaban bastante confirmadas en este punto. Sin embargo, el anciano se negó a responder las preguntas de Lin Ji cada vez que lo confrontaba. Habiendo tenido suficiente, Lin Ji decidió entrenar por su cuenta, independientemente de la participación de Old Lin. Lin Ji abrió los ojos, los cielos comenzaban a blanquearse. Sacudió la cabeza con impotencia, dándose cuenta de que esta vez tampoco había saltos ni avances. En una nota al margen, sin embargo, se sintió renovado, y se hicieron algunos progresos. Con pasos rápidos, Lin Ji entró al baño. Procedió a limpiar su sudor salpicando agua en su cara. Se vistió con un uniforme escolar antes de salir de su habitación. La villa estaba en silencio. Mirando hacia arriba en las escaleras, Lin Ji asumió que las dos chicas seguían durmiendo. Se dirigió a la sala de estar, tomando asiento en el sofá mientras encendía el televisor LED de 60 pulgadas, asegurándose de silenciar el volumen. Las grandes televisiones eran realmente diferentes, pensó Lin Ji mientras se recostaba tranquilamente en el sofá. Era su primera experiencia con una televisión como esta, después de todo, y todo lo que tenía en casa era su computadora portátil y una televisión CRT de 25 pulgadas. ¡Achoo! Lin Ji estornudó, sorprendida de que un cuerpo como el suyo pudiera resfriarse. Había vivido en el sur toda su vida, tal vez la diferencia de temperatura en el norte era demasiado para adaptarse en una noche. Se limpió la nariz con un pañuelo que encontró y los tiró a un lado. No había muchos canales en esta mañana temprano, todos tenían la imagen de la Tierra, y eso era todo. Mierda, tal vez el control remoto no tiene batería. Lin Ji maldijo. Espera, ¿no acaba de encender la televisión con eso? Lin Ji miró la televisión, dándose cuenta de que era un canal de satélite. Tendría que conseguir un control remoto diferente si quería los canales normales. Fue criado en una montaña, pero al menos era dueño de una computadora portátil. Él no era demasiado ignorante de la tecnología en las ciudades. Después de mirar un rato, Lin Ji encontró el control remoto correcto. Maldición, tantos canales. Lin Ji recorrió decenas y docenas de canales, no encontrando uno lo suficientemente satisfactorio cuando apareció una repentina notificación. Este canal es un canal adulto. Bloqueo parental activo, se requiere contraseña. Predeterminado. 0000000. Seriamente. ¿Estas chicas tenían un canal adulto en su televisión? Había escuchado que grandes televisores como estos tenían programas para adultos, pero él nunca tuvo la oportunidad de experimentarlo él mismo. El jefe de la aldea tenía una televisión por satélite, pero los únicos canales disponibles eran los gratuitos. No había manera de que tuviera un canal para adultos basado en la suscripción. Una picazón de curiosidad cruzó la mente de Lin Ji, y se preguntó si era el presidente o la señorita la que configuraba la contraseña. ¿O podría ser Chen Yusu? La chica parecía ser del tipo caliente, después de todo, y bastante adelantada también. Lin Ji contempló lujuriosamente. Comenzó a escribir una contraseña en 123456. Contraseña incorrecta. Inténtalo de nuevo. 88. Contraseña incorrecta. Inténtalo de nuevo. Lin Ji inclinó la cabeza. 00000. No apareció ninguna notificación, y la pantalla pareció congelarse. Estaba a punto de intentar presionar los botones cuando una imagen apareció en la pantalla. Capítulo 16, Atrapados en el acto. Lin Ji la reconoció, ella era una famosa actriz. Sin embargo, no podía recordar su nombre. No importaba, la dama tenía una figura muy atractiva y una personalidad cachonda. Su trabajo dejó una profunda impresión en Lin Ji cuando él la vigilaba. Quería golpearse en la cabeza. La contraseña estaba allí en la televisión para él, todo el tiempo. Fue la primera vez que Lin Ji vio PRN en una gran pantalla HD. Siempre se ocupaba de sus asuntos en su computadora portátil de 10 pulgadas, pero nunca fueron experiencias placenteras, ya que tenía que tener cuidado con el viejo. Las imágenes tampoco eran muy claras. Su sangre comenzó a latir con fuerza, y Lin Ji tuvo que contenerse para no ir justo delante de la pantalla. Tan cansada, ese maldito Yao Yao, manteniéndome despierto toda la noche. ¿Cómo se supone que me duerma más? La voz de Chen Yusu vino del segundo piso, y ella estaba caminando por las escaleras. Lin Ji tenía oídos sensibles, y logró atrapar cada palabra con facilidad. No quería que Yusu lo atrapara viendo a la niña en la sala de estar. Estaba de pie junto a la televisión, y Lin Ji comprendió que no llegaría al control remoto a tiempo.
Sin pensarlo mucho, se acercó y apagó solo la pantalla del televisor. Luego miró por la ventana, fingiendo estar sumido en sus pensamientos. Lim Ji sintió que era un hombre desafortunado. Después de la primera cosa del primer beso de anoche, lo que quería hacer era que lo atraparan viendo pornografía en la sala de estar. Lo echarían de inmediato por eso. No le importaba ser un compañero de estudio para la señorita, ya que la paga era mucho más alta que cualquier trabajo que hubiera hecho. También había buena comida todos los días y un buen espacio para vivir. No era un trabajo que quería tirar. La clave aquí era que la señorita lo echaría de la misión, en lugar de que él se resignara. Tendría que vivir su vida avergonzado si el anciano se enterara. Suspiró, cabreado consigo mismo. ¿Por qué demonios estaba probando la contraseña en primer lugar? Pero Lin Ji supuso que Meng Yao también tenía la culpa. No pudo ella haber cambiado la contraseña. Ah. Yusu saltó en el momento en que vio a un hombre de pie junto a la ventana. Recordó a Meng Yao, que estaba durmiendo arriba, y su mano golpeó contra sus labios por reflejo. Ella no quería despertarla. ¿Qué te pasa, parado allí tan temprano en la mañana? Yusu se dio cuenta de que era Lin Ji, el responsable del llanto y la queja de Meng Yao en su última noche. No podía dormir, así que, la cara de Lin Ji era una combinación de torpeza y culpa. Yusu no parecía ver la culpa en el rostro de Lin Ji. Solo quédate en tu habitación la próxima vez, casi me asustas de la vida. Estamos acostumbrados a solo 2 personas por aquí, por lo que aún no nos hemos adaptado a que te unas a nosotros. Bueno, y Lin Ji decidió no volver a ver porno en la sala de estar, no valía la pena. Esta señorita Chen era impredecible, y casi quedó atrapado en el acto por eso. Yusu se sentó perezosamente en el sofá y cruzó sus piernas delgadas juntas. Lin Ji volvió la cabeza, no necesitaba más emoción. Él ya estaba lanzando una tienda de campaña desde hace poco tiempo, y no quería que Yusu la viera. Escudo chico, Lin Ji. Tengo hambre, ¿puedes ir a hacer algo para mí? Yusu ordenó perezosamente. Yo. ¿Quieres que te cocine? Lin Ji no esperaba la orden. ¿Por qué la estaría sirviendo? ¿Qué pasó con todo el compañero de estudio? Si tú. Apúrate, esta chica aquí tiene hambre. Yusu agitó su mano hacia Lin Ji, impaciente. Lin Ji solo se sentía impotente ante toda la situación. ¿Qué le dio a Yusu el derecho de darle órdenes? Si recordaba correctamente, debería estar escuchando a Meng Yao, si es que alguien lo hizo. La señorita Chen, estoy aquí como compañera de estudio para la señorita Chu, no soy una niñera ni nada, ¿eh? ¿Hay una diferencia? Un compañero de estudio en este contexto es lo mismo que un sirviente de la casa, como en una sociedad más vieja. Las órdenes de Ami son un absoluto para ti. Yusu miró a Lin Ji, como si sus palabras realmente fueran absolutas. Pero, soy la compañera de estudio de la señorita Meng Yao. Lin Ji estaba acostumbrado a cocinar para otros, pero había una especie de resultado final para situaciones como esta. No estaba dispuesto a hacer todo lo que Yusu le dijo que hiciera, solo porque ella era sexy y juguetona. ¿Qué pasaría si Meng Yao lo viera preparando una comida para Yusu, y entonces qué? Él no quería más problemas, eso es seguro. Es lo mismo. Yo y Yao Yao somos mejores amigos, deberías escucharme como lo harías con ella. Yusu estaba preocupada después de ver a Lin Ji completamente afectada por su demostración de autoridad. El chico le había dejado una buena primera impresión, pero ahora. Debería estar honrado de que ella incluso le pidiera servidumbre. HMPH. Bien, solo ayúdame a encender el agua caliente, yo mismo cocinaré unos fideos instantáneos. Por supuesto. La fuente de agua estaba justo al lado de Lin Ji, así que no era un gran problema. Con un alcance de su mano, Lin Ji presionó el botón en la parte posterior y comenzó a hervir un poco de agua. Mientras tanto, Yusu decidió encender la televisión con el control remoto mientras esperaba que el agua hirviera. Había esta trivialidad de la celebridad de Xuxian que se transmitía todas las mañanas, y Yusu siempre echaba un vistazo cuando tenía tiempo. Espere. Los ojos de Lin Ji se abrieron con pánico, pero ya era demasiado tarde. Con un flash, la imagen de la famosa Pernstar apareció a la vista. El juego previo ya había terminado. ¿Eh? ¿Qué? Los ojos de Yusu eran tan grandes como los de Lin Ji cuando se giró para mirarlo, con una mano sobre la boca. Lin Ji quería morir en un agujero. Ni siquiera experimentó ni un minuto de la pornografía, y ahora tuvo que responsabilizarse por eso. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó con este desarrollo? Al menos podía admitir que veía porno en la sala de estar si realmente lo hacía.
No fui yo, Lim Ji simplemente no estaba dispuesta a admitir algo tan injusto. Lim Ji. ¿Cómo pudiste ver algo tan sucio? Yusu no pudo soportarlo más, esta Lim Ji era demasiado. Así que por eso se despertó tan temprano, quería ver algo de porno HD en la sala de estar. Te lo dije, no fui yo, el tono inocente de Lim Ji fue insistente ya que él negó la acusación de la niña. Ni siquiera estaba de humor para PRN, simplemente se topó con un canal de adultos. Quita el canal si no se debía ver, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué alguien lo dejaría allí? Sí, claro. No tú, ¿eh? Supongo que éramos yo y Yao Yao, entonces. Estábamos viendo el canal de la joven dama cuando apagamos la televisión ayer. Yusu no tenía dudas de que era Lim Ji, en este punto. Además, cuando nos topamos con este canal, lo bloqueamos con un código de acceso. ¿Cómo entraste sin uno? Capítulo 17, soy inocente. Inocente. Lim Ji no esperaba que Yusu lo recordara todo tan claramente, ya no tenía sentido negarlo. Bajó la cabeza. Bueno. Fui yo quien lo encendió, pero no quise hacerlo. Simplemente sentí curiosidad e intenté ingresar el código de acceso, en serio. En el momento en que vi de qué se trataba el canal, apagué el televisor de inmediato, ¿es eso así? Yusu, naturalmente, no le creyó. Por supuesto, y Lim Ji se sintió tan mal bajo su mirada sospechosa. Estaba diciendo más o menos la verdad, después de todo. HMPH. Yusu no quería gastar más tiempo en el asunto. Alcanzó el control remoto para cambiar el canal cuando algo llamó su atención, fueron algunos tejidos arrugados. No había ninguna duda al respecto, había una especie de sustancia pegajosa y líquida dentro de los tejidos. ¿Qué es eso? La cara de Yusu se puso verde mientras hablaba con voz temblorosa. Enemies, Lim Ji, ¿qué cosa tan vulgar has hecho? Así que no solo viste pornografía en la sala de Yao Yao, sino que también, ¿qué? ¿Qué hice? Lim Ji no sabía de qué estaba preocupado Yusu. Él siguió su mirada, y vio los arrugados tejidos él mismo. Mierda. ¿Seriamente? Primero lo atraparon viendo PRN, luego los fluidos de su nariz fueron detectados por Yusu, quien, en este punto, ni siquiera consideraría que este fluido corporal en particular venía de la nariz. ¿Qué mierda no se merecía esto? Chen Yusu, no es así, acabo de venir del norte, ¿sabes? Ya me he resfriado, y esos tejidos eran lo que solía limpiarme la nariz con. Aquí, puedes echar un vistazo por ti mismo. Lim Ji recogió los pañuelos arrugados mientras hablaba, con la intención de abrirlos para que Yusu los viera. Aleja eso de mí. Yusu chilló. No quiero ver esa mierda. Lim Ji, bastardo. Avergonzado, Lim Ji bajó los tejidos. No había mucho que pudiera hacer si Yusu no le creyera, no podía obligarla a mirar lo que ella pensaba que eran los fluidos de la eyaculación, ¿verdad? Lo creas o no, realmente no lo hice. Yusu se volvió hacia él, repentinamente maquinando algo. He cambiado de opinión, ya no quiero fideos instantáneos. Hazme el desayuno. ¿Ah? Lim Ji la miró un momento antes de abrir la boca. ¿Por qué? Jejeje, porque si no lo haces, seguiré adelante y le diré al tío Chu que te estabas tocando con la televisión, en la sala de estar, nada menos. Qué sorprendidos estaban yo y Yao Yao cuando vimos lo que estabas haciendo. Yusu sonrió maliciosamente. Lim Ji no podía creer esto. No fue así. Pero no estaba en posición de negociar ni de quejarse. Si el anciano se enterara de esto, Lim Ji terminaría toda su vida. Lim Ji apretó los dientes. Tú ganas. Hice. Eres el ganador, y disfrutas al aire libre de esa manera. Yusu no estaba planeando retener un poco, al parecer. Lim Ji se había rendido en este punto, pero no quería bajar sin al menos algún tipo de respuesta. Pero, ¿estás seguro de que quieres comer comida hecha por estas manos? Oh, eso está bien, ¿no? Los libros dicen que hay toneladas de proteínas en eso, es bueno para mi piel. Yusu no parecía importarle en absoluto. Lim Ji estaba completamente sin palabras. Esta chica, ella es mucho más problemática que la señorita Meng Yao solo lo odiaba, al menos, pero este Yusu estaba pensando activamente en maneras de meterse con él. Sin embargo, algo le pareció extraño a Lin. Yususu estaba actuando como una persona completamente diferente. Ella le estaba diciendo que le quitara los pañuelos antes, y ahora está hablando de proteínas. ¿Qué quieres comer? Cualquier cosa. Ni siquiera sé qué tiene la cocina, puedes ir a echar un vistazo tú mismo. Yusu se recostó en una posición más cómoda en el sofá, y sus piernas suaves cayeron de su pijama. Incluso lo estaba balanceando, y la parte suavizada de Lim Ji se endureció nuevamente.
Por supuesto, y retiró su entrepierna mientras se dirigía a la cocina, solo para ser detenido por Yusu después de unos pocos pasos. ¿Qué pasa, chico escudo? ¿Qué pasa con la postura? Yusu estaba mirando el cuerpo arqueado de Lin Ji cuando llegó a su mitad inferior, comprendiendo al instante lo que estaba haciendo el chico. Sonrojándose, ella apartó la cara. Asqueroso. Lin Ji ya había tenido suficientes explicaciones. Como ya lo habían descubierto, decidió enderezarse y meterse en la cocina lo más rápido posible. Otra sonrisa pícara cruzó los labios de Yusu en el momento en que Lin Ji desapareció de su vista. Jejeje, ¿crees que soy una especie de bebé? Por supuesto que sé que te secaste la nariz con esos pañuelos. Aprendemos esto en biología, tú sabes. Incluso Yusu comprendió que se suponía que el material era blanco como la leche, y que ni siquiera necesitabas estar cerca para captar el olor único que producía. No sabía a qué se suponía que debía oler, pero los pañuelos estaban justo a su lado. No podría ser eso si ella no se diera cuenta. Además, Internet le dijo que la parte del niño se ablanda después de hacer esas cosas. Mirando cómo actuaba Lin Yi, no parecía haberse aliviado a sí mismo. Yushu, por supuesto, no estaba dispuesto a decirle eso a Lin Ji. Con esto en sus manos, podría ordenar a Lin Ji y decirle que haga lo que le pidan. Eso le enseñaría a desafiarla. Yushu sonrió con orgullo, se consiguió una sirvienta gratis. Un delicioso aroma vino de la cocina poco después, complaciéndola aún más. Capítulo 18, pruébelo algunas veces más, se acostumbrará. Lin Ji se sorprendió de lo bien equipada que estaba la cocina. Era mucho más avanzado y modernizado que el gran caldero que había en casa. Incluso había un lindo delantal con caras de bebé en él. Parecía realmente nuevo, y no parecía que las dos chicas lo usaran en absoluto, viendo cómo solo esperaban la comida con las manos abiertas. Lin Ji no perdió tiempo en buscar ingredientes después de ponerse el delantal. Había tomates, espinacas, apio y otros tipos de verduras, así como huevos. Sin embargo, era variedad sobre cantidad. Probablemente una medida de seguridad de Li Fu, preparada en caso de que Meng Yao quisiera cocinar algo. Si la señorita cocinada no era asunto de Lin Yi, pero lo encontraba muy considerado cuando se trataba de la hija de Chu Penzan. Él era su hombre más confiable, después de todo. Para los ingredientes principales, Lin Ji recogió un poco de harina de los fideos y el arroz de la selección. Él comenzó a hacer algunos fideos yamchun, recordando preparar su propia porción, también. Lin Ji no era ajeno a la cocina. Había estado haciendo comidas para el anciano en casa desde que tenía 6 años, y se había convertido en un hábito suyo. No le tomó mucho tiempo a Lin Ji tener líneas de fideos finos y sedosos que cubren la tabla de cortar. No con una cocina está llena. Con los fideos hechos, Lin Ji comenzó a preparar el caldo. Por lo general, los caldos no se preparaban con una olla enorme que duraría varios días, eso era algo que se hacía en los hoteles. Al elegir lo primero que vio en el armario, Lin Ji sacó un caldo de calidad y concentrado. El olor se extendió por toda la cocina, indicándole que agregue verduras y sazonando el caldo. Mientras tanto, Lin Ji hirvió otra olla de agua y puso los fideos. Los fideos estaban listos para cuando la abrió de nuevo. Con un gesto, Lin Ji sacó los fideos y vertió el caldo, completando 2 tazones perfectos de fideos yamchun. Sin embargo, los fideos no eran, técnicamente, fideos yamchun, eran una versión personalizada que el viejo Lin en casa amaba absolutamente. Todavía había más fideos en la olla que Lin Ji había guardado para sí mismo. Un solo cuenco era probablemente suficiente para Yushu. Oye, ¿ya terminaste ahí? Yusu ya estaba tragando saliva cuando el aroma la alcanzó. Se puso unas zapatillas y caminó perezosamente hacia la cocina. Sí, estaba a punto de llamarte. Lin Ji comenzó a deshacer el delantal mientras hablaba. Oh. Ese es el delantal de Yao Yao, asegúrate de que no se entere de ti usándolo. Dijo Yusu mientras miraba el delantal en las manos de Lin Ji. Voy a guardar silencio al respecto, ya que me hiciste el desayuno. ¿Eh? Lin Ji fue tomada por sorpresa por el repentino cambio de actitud de la chica. Esta fue una niña muy traviesa, después de todo, al ver cómo actuó durante todo el primer episodio del beso de la noche anterior. ¿Qué hay de ella siendo amable de repente? Pero Lin no le preocupaba, solo necesitaba evitar el lado malo de Meng Yao, y hacer su trabajo como compañero de estudio, como le dijeron. Yusu, por otro lado, estaba frunciendo el ceño, no parecía muy cómodo con un gran tipo comiendo sus fideos frente a ella. Pero parecía un poco absurdo decirle que se fuera, él fue el que hizo la deliciosa comida, después de todo.
Con eso, Yusu decidió permitir la presencia de Lin Yi, llenándose primero con los fideos. Era el mejor plato de fideos que había probado en toda su vida. Por lo general, solo comía fideos instantáneos o tomaba leche antes de ir a la escuela. Era la primera vez que comía fideos hechos a mano puros como este. Yusu, obviamente, no haría algo como decirle a Lin Ji lo buenos que eran, en caso de que empezara a olvidar su lugar. Decidió ignorar a Lin Ji y mantener ocultos sus cumplidos mientras vaciaba el tazón. Lin Ji no podía estar más feliz de ser ignorada por Yusu, lo último que quería era que ella le causara más problemas. Habiendo terminado su propio tazón, Lin Ji se dirigió a la olla una vez más. Estaba a punto de llenar su tazón con más fideos cuando recordó a Yusu sentado detrás de él. ¿Todavía quieres alguno? No, dijo Yusu, sacudiendo la cabeza. Dame un vaso de agua. ¿No hay bebidas justo detrás de ti? Lin Ji ya estaba rellenando su tazón después de señalar el refrigerador detrás de Yusu. Bueno, no es muy saludable tomar jugo por la mañana, ¿verdad? El agua es buena para tu cuerpo, y cielos. Eres una habladora. ¿Vas a ir o no? Tal vez debería llamar al tío Chu. Yusu lo miró con impaciencia. Bien, y asintiendo con la cabeza, Lin Ji caminó hacia donde estaba la fuente de agua. ¡Ah! Estúpida alarma. Una muy cansada Meng Yao bostezó mientras caminaba perezosamente por las escaleras. Ella no durmió muy bien anoche. No hizo nada más que llorar y quejarse con Yusu durante la mitad de la noche, pero el primer incidente del beso ya no la lastimaba tanto. Sentía que se había quedado dormida antes de que la alarma la despertara de nuevo. Desafortunadamente, era un día escolar, o ella no se habría molestado en levantarse. Meng Yao estaba pensando en Yusu cuando llegó al final de las escaleras. No debería haber dormido más que ella, así que, ¿cómo se había levantado tan temprano? Un agradable aroma la alcanzó desde la cocina, y el estómago de Meng Yao, vacío por los vómitos de ayer, comenzó a gruñir. Shu, ¿qué estás comiendo allí sin mí? Meng Yao corrió a la cocina y vio a Yusu asesinando un tazón de fideos. Se alegró de ver otro cuenco frente a la niña, fresco y listo para ella. Decirá. Sabía que no te olvidarías de mí, gracias Shu. Yusu estaba completamente absorta en tragar la sopa cuando escuchó la voz de Meng Yao. Era tan bueno que no quería que la interrumpieran, pero se lo tragó más rápido y se quitó el cuenco de la cara tan pronto como pudo. Meng Yao ya se estaba llenando con los palillos de Lin Ji. Yusu solo suspiró. No había nada más que ella pudiera decir. Vamos, ¿no podría ella haber esperado al menos una confirmación? ¿Cuál es la prisa? Es bueno. No había forma de que una Meng Yao hambrienta pudiera contenerse de los fideos Yangchun como estos. Todavía se estaba metiendo fideos en la boca con palillos, incluso cuando estaba hablando. Shu, ¿dónde compraste esto? Yo no Shielgumi lo hizo. Yusu solo la miró con lástima. Ella ya no quería molestar al espíritu aplastado de Meng Yao en este momento. Meng Yao instantáneamente dejó caer sus palillos con un sobresalto. ¿Hizo el suyo? De ninguna manera estoy comiendo algo que él hizo. Yusu se mantuvo en silencio. ¿Cuál es el punto? ¿Ya lo estabas comiendo? Bueno, ya tuviste su saliva anoche, así que supongo que ya no importa, solo pruébala unas cuantas veces más y te acostumbrarás. Meng Yao parecía estar absorto en sus pensamientos cuando de repente se quebró. ¿Por qué debería dejar de comer para ese chico? Lo estoy terminando ahora mismo. Meng Yao simplemente entendió que nunca sería capaz de contenerse, especialmente de un tazón de fideos humeante a su alcance. Solo porque estoy comiendo su comida no significa que lo voy a perdonar. Solo tengo hambre por no comer nada la noche anterior, y estos fideos son en realidad bastante normales, ¿no, Shu? Así Yusu quería ver la reacción de Meng Yao al comer un plato de saliva de Lin Yi, pero se mantuvo a raya, sin compasión por su amiga. La pobre muchacha no podría pasar por eso otra vez. Capítulo 19, ¿es realmente tan bueno? Aquí, Lin Ji estaba a punto de darle el vaso a Yusu cuando vio a Meng Yao en su asiento, comiéndose su tazón de fideos. Oye, Yao dijo que estos fideos son buenos. Yusu se aseguró de hacerle entender a Lin Ji con una mirada fulminante, diciéndole que se callara sobre los fideos. Hoy Lin Ji asintió. Comprendió lo que Yusu estaba tratando de decir, pero, no iba a tener suficientes fideos para sí mismo a este ritmo. ¿Qué estás haciendo? No puedo comer contigo parado aquí. Meng Yao estaba demasiado concentrado en Lin Ji para atrapar el pequeño intercambio entre los dos. Ella no estaba lista para dejar que un hombre la viera comer todavía.
Sin querer molestar a la señorita, Lin Ji se dio la vuelta y regresó a su habitación. Yusu podría haber sido un poco extraña, pero incluso ella era mucho más fácil de tratar que Meng Yao. Lin Ji decidió repasar su horario. Había terminado todos los cursos de la escuela secundaria solo, pero un primer día de clases es algo especial, y probablemente no debería estropearlo. Es tan bueno. ¿Hay más? Meng Yao había vaciado completamente su tazón en ese momento, sin dejar ni una gota de sopa. No, dile a Xielgui que te haga más si te gusta tanto. Yusu se sentía preocupado. ¿Por qué Meng Yao no ganó peso en absoluto? Ella siempre comía porciones más grandes, pero su cuerpo siempre se mantuvo más delgado que el de ella. Puede que no sea gorda, pero no era tan alta como Meng Yao. Sin embargo, la carne adicional se abrió camino hacia las caderas y el pecho, así que no fue tan malo. No hablemos de él. Meng Yao lamió las manchas de sopa de sus palillos, insatisfecha. ¿Le pides un favor? De ninguna manera. Yusu simplemente vio como su amiga lamía los palillos limpios, sin saber qué decir. ¿Es realmente tan buena su saliva, Yao Yao? Habiendo terminado sus fideos, las dos chicas subieron a limpiarse y prepararse para la escuela. Lin Yi, por otro lado, fue a limpiar la mesa del comedor. Sabía que había limpiadores bajo el empleo de Li Fu que se encargaban de este tipo de cosas, pero Lin Yi ya estaba acostumbrada a eso. De todos modos, él era el encargado de limpiar en casa. Estaba lavando los platos cuando el general Wei Wu entró en la cocina, mirando a Lin Ji en el momento en que lo vio. Lin Ji no estaba dispuesta a molestarse con el Mut, y parecía haberlo entendido. Después de un rato de deslumbrante, el general siguió adelante. Los perros eran de hecho una especie sensible. Siempre sabían cuando se enfrentaban a una existencia más fuerte que ellos. Lin Ji no había tomado ninguna postura ofensiva, y el perro no quería causar ningún problema que no pudiera manejar, tampoco. No pasó mucho tiempo antes de que Lin Ji terminara de limpiar. Las niñas, por otro lado, tenían sus caras lavadas, sus dientes cepillados y sus ropas casuales reemplazadas por otras más bonitas. Hubo una regla escolar que les decía a los estudiantes que usaran sus uniformes en la escuela, pero solo unos pocos realmente lo siguieron. Después de todo, los estudiantes de secundaria no estaban tan dispuestos a obedecer la forma en que lo estaban los alumnos de primaria. Sin embargo, hubo excepciones, y Lin Ji fue una de ellas. No estaba nada menos que complacido mientras pasaba su mano por el material del uniforme. Fue de buena calidad, mucho mejor que cualquier cosa que trajo de casa. Para Lin Ji, los uniformes eran las mejores prendas de vestir que tenía. Se había puesto ropa de gama alta antes, pero el anciano siempre decía que estaban alquiladas, que tendría que devolverlas cuando se completara la misión. El auto de Li Fu apareció frente a la villa a las 7, y Lin Ji lo siguió mientras Meng Yao y Yusu salían con sus lindas mochilas. Como de costumbre, tomó el asiento delantero, mientras que las dos chicas se sentaron en la parte de atrás. Li Fu encendió el auto antes de mirar a Lin Ji. Bueno, ¿cómo fue tu primera noche? Estaba bien. Lin Ji asintió. No para mí. Meng Yao no esperó a que Li Fu dijera nada más y sacó su teléfono. Estoy llamando a papá ahora mismo. El presidente está actualmente en un avión a Newport City, para una reunión. Li Fu interrumpió. El señor Chu dijo que le está dejando a Lin Ji que se ocupe de usted en los pocos días que está fuera. Cuídame. Los ojos de Meng Yao estaban muy abiertos al escuchar lo que dijo Li Fu. Tío Fu, míralo. ¿Cómo crees que se supone que debe cuidarme? Solo estoy transmitiendo las palabras del presidente. Es muy confiado con el señor Lin Ji. En realidad, incluso el propio Li Fu no pudo ver qué hacía al niño especial. Su posición como el hombre más confiable del presidente, sin embargo, exigió que apoyara sus deseos sin falta. Meng Yao comenzó a hacer pucheros. Como las palabras de Li Fu representaban al presidente, no había nada más que pudiera decir. Su padre estaba en un avión, después de todo. Decidió dejar el bastardo, al menos hasta que su padre regresara. Ella solo usará su ternura y técnica para sacar a Lin Ji cuando llegue ese momento. Meng Yao dejó escapar un suspiro de alivio ante ese pensamiento. Lin Ji había querido experimentar cómo era la vida escolar hace mucho tiempo, pero solo había unas pocas personas cultas en el pueblo. Las escuelas no funcionarían allí. El único tipo que sabía leer y escribir que no era el viejo Lin era Ergo Udan. E incluso él fue autodidacta. Lin Ji estaba empezando a extrañar al chico. ¿Qué estaba haciendo hasta estos días? El auto se detuvo frente a la escuela. Lin Ji estaba a punto de bajarse cuando Meng Yao lo detuvo. Espere.
¿Eh? Lin Ji se dio la vuelta para mirar a la señorita, sorprendida. No era frecuente que Meng Yao hablara con él. Quédate en el carro primero. Espera hasta que Shu y yo ingresemos al edificio de la escuela antes de entrar a ti mismo. No quiero que la gente tenga ideas equivocadas. Por supuesto. Lin Ji no vio un problema en la solicitud. Ella era la señorita, después de todo, la señorita es un poco mucho que manejar, señor Lin Ji. Espero que no te moleste. Li Fu estaba igualmente indefenso en cuanto a cómo resultaron las cosas. Meng Yao claramente trató a Lin Ji con mucha hostilidad. Está bien, así es como suelen ser las personas ricas, supongo, Lin Ji negó con la cabeza. Tío Fu, no vamos a andar por las ramas por más tiempo. Puedo ver que no soy realmente necesitado por aquí, y Meng Yao ni siquiera necesita un compañero de estudio. ¿Me puede dar una respuesta honesta cuando le pregunto? ¿Por qué el presidente gastó tanto dinero en mí? Realmente no está planeando usarme como escudo para defenderme de las moscas de la señorita, ¿verdad? Capítulo 20. La debilidad del decano. Era algo en lo que Lin Ji había estado pensando desde ayer. Sería más lógico que el presidente contratara a un capacitador profesional y calificado si realmente fuera para estudiar. Además, las calificaciones no importaban para alguien como Meng Yao, especialmente considerando quién era su padre. Ninguna universidad la rechazaría si se presentaba. Ella tenía a Chu Pengzhan respaldándola, después de todo. ¿Así que te has dado cuenta? Li Fu no esperaba que Lin Ji le preguntara sobre esto tan pronto. ¿Entonces es verdad? Lin Ji frunció el ceño, curiosa. Para ser sincero, ni siquiera entiendo lo que Mr. Chu tiene en mente. Li Fu suspiró. Soy su hombre más confiable, pero el presidente tiene cosas que no me dice explícitamente. Li Fu simplemente puso los ojos en blanco ante la inútil explicación de Li Fu. Pero el presidente quería que te dijera esto. Cuida a la señorita y no pienses demasiado. Li Fu comenzó a repetir las palabras del presidente. Trate de darle un poco de amor, el niño nunca recibió mucho de eso. Lin Ji se quedó sin habla. ¿Qué diablos está mal con estas personas? ¿Le has dado algo de amor? ¿Cómo se suponía que iba a darle un poco de amor? Antes de conocer a Meng Yao, Lin Ji no estaba muy contenta con su situación. La forma en que habló el presidente hizo que pareciera que estaba planeando un matrimonio o algo así, como si allí la niña tuviera problemas que le impedían encontrar una pareja. Pero resultó que Meng Yao era una belleza joven. Las cosas no estaban mal en absoluto, con ese factor en mente. El problema aquí era que la señorita lo odiaba. Ella no iba a enamorarse de él en el corto plazo, eso es seguro. Lin Ji asintió en respuesta antes de bajarse del auto. No había mucho más que pudiera decirle a Li Fu. ¿Descubriste quién es ese granjero? El trasero de Zhong Pinlian todavía estaba hinchado por la patada de Lin Ji ayer. Pinlian no pudo dormir boca arriba toda la noche gracias al granjero. Tenía que hacerlo con su trasero levantado en el techo. No lo hicimos. Zhang Naipao y yo miramos un par de sitios, pero nunca vimos al tipo. Gao Xiaofu negó con la cabeza. Lian Bro, tal vez no se haya registrado para el trabajo todavía. Mira, no me importa cómo lo hagas. Necesito encontrar a este tipo. Joder, no hay forma de que deje que el granjero se vaya. La rabia de Zhong Pinlian todavía no había cesado. Sí. Respondió Gao Xiaofu al instante. El estado de ánimo de Lin Ji era agradable mientras paseaba por la escuela, con la bolsa en la espalda. Esta era la vida escolar que buscaba, la tierra legendaria de los primeros amores y los primeros besos. Su bolsa era una bolsa de una sola correa, la negra estándar que la escuela entregó. No era muy elegante, a diferencia de los personalizados que Meng Yao, Yusu y el resto de los estudiantes tenían. Solo los estudiantes más pobres como Lin Ji llevaban el uniforme a la escuela. También fueron los únicos que usaron la mochila estándar que proporcionó la escuela. ¿Qué tan buenos fueron los ojos de Lin Ji? Lo suficientemente bueno para que él viera a Zhong Pinlian en el momento en que pasaba por las puertas de la escuela. ¿No era ese el tipo que molestaba a Meng Yao ayer? Lin Ji decidió ignorarlos, ya que todavía no le habían hecho nada. Simplemente pasó por delante de ellos en línea recta, como si no le importaran en absoluto. Lian Bro, ese tipo no parece familiar. Naipao miraba la espalda de Lin Ji cuando pasaba. Estamos hablando de algo serio aquí. ¿A quién le importa si le parece familiar? Pinlian frunció el ceño, impaciente. Creo que él también parece familiar. Él es como, Gao Xiaofu comenzó a rascarse la parte de atrás de su cabeza. ¿Cómo qué? ¿Ya puedes escupirlo?
Zhong Pinlian estaba a punto de gritar. ¿Qué estaban haciendo estos dos idiotas? Como ese granjero que te pateó ayer. Naipao comenzó a gritar también. Sí. Ese es. Lo recuerdo ahora. ¿De verdad? Pinlian se llenó de energía furiosa al instante. Bueno, ¿qué demonios estás haciendo entonces? Después de él. Vámonos. Xiaofu y Naipao exclamaron cuando comenzaron a correr en la dirección en la que Lin Ji se fue. Lin Ji, por otro lado, se dirigía a la oficina con su archivo. Chu Pengzhan ya tenía todo preparado, así que todo lo que tenía que hacer era registrarse. Lin Ji llamó a las puertas de la oficina, pero nadie respondió. Quizás llegó a la escuela un poco antes. Lin Ji miró su reloj y se dio cuenta de que eran las 7:15. Quedaban 45 minutos antes de que comenzara oficialmente la escuela. En esa nota, Lin Ji se apoyó contra las puertas de la oficina y esperó a que llegara el decano. Una serie de gemidos llegaron a los oídos de Lin Ji. Sus oídos se volvieron mucho más sensibles de lo normal desde que aprendieron el dominio del arte del dragón. No era lo mejor, pero podía captar un montón de cosas que los oídos normales no podrían atrapar. Lin Ji frunció el ceño. Los gemidos venían del interior de la oficina. ¿No estaba la habitación vacía? Lin Ji de repente sonrió, como si se diera cuenta de algo. 45 minutos después, las puertas se abrieron. Una mujer sexy de unos 30 años asomó la cabeza fuera de la oficina con cuidado. Saltó cuando vio a Lin Ji apoyada contra la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Lin Ji quería reírse. Está bien si quieres tener una aventura y todo eso, pero ¿no lo estás haciendo tan obvio? Estoy aquí por el decano. Lin Ji habló con calma. Él no quería exponerla. Oh. El decano tiene razón dentro. La mujer estaba haciendo todo lo posible para igualar la calma de Lin Ji mientras hablaba. Puedes entrar. Lin Ji asintió. Entró en la habitación para ver a un hombre de mediana edad sentado en el escritorio de su oficina. Su cabeza era calva y su rostro solemne, como una especie de erudito experimentado. Lin Ji solo se divertía. ¿Qué necesitas? Wang Zifen se sobresaltó. No esperaba que un estudiante lo buscara en el instante en que su amante saliera de la habitación. Soy Lin Ji, aquí para registrarme. Lin Ji sacó su archivo y lo puso sobre la mesa del decano. Oh, lo sé. Lin Ji, es eso. Wang Zifen asintió al escuchar el nombre. Este era un estudiante que el presidente organizó, ¿cómo podría olvidarlo? Recogió el archivo y se dirigió a su computadora. No pasó mucho tiempo antes de que terminara los preparativos. Completó el registro con un trozo de sello antes de levantarse. Te acompañaré a tu clase. Gracias por los problemas, señor Wang. Lin Ji habló cortésmente. Comprendió lo fuerte que era la influencia del decano dentro de la escuela. Tendría que evitar ponerse del lado malo de este tipo si quisiera una vida cómoda aquí. No es nada. Wang Zifen se aseguró de no dar ningún aire, también. El estudiante era alguien que el presidente envió, después de todo. Decidió probar un poco a Lin Ji cuando salieron de la oficina juntos. ¿Acabas de llegar? He estado aquí un tiempo. Lin Ji no sintió la necesidad de mentir. Había cámaras de seguridad alrededor, y él no quería ningún problema innecesario si el decano decidía revisar las cintas. Entonces Wang Zifen vaciló, inseguro de cómo debería abordar el tema. Genial, ahora alguien lo atrapó haciendo a la chica por lo impaciente que era. No se preocupe, señor Wang. No vi nada. Lin Ji sonrió juguetonamente. Fin del capítulo.